Cuando el auto de Alejandro se averió en medio de la carretera el día de la entrevista más importante de su vida, sintió que todo había terminado. Eran las 6 de la mañana, estaba a 50 kilómetros de la capital y el trabajo de sus sueños se le escapaba de las manos. Gritó, pateó la llanta y lloró de frustración. Su esposa llamó diciéndole que tuviera fe, pero él colgó con rabia. Vecinos que supieron lo ocurrido negaron con la cabeza. ¡Qué mala suerte la de ese hombre! Pero 3 horas después, cuando llegó la noticia, Alejandro cayó de rodillas en el arcén y dio gracias a Dios. Ese auto averiado que parecía una maldición, en realidad salvó su vida y la de decenas de personas. Esta es la prueba de que no todo contratiempo es castigo y que, a veces, Dios te detiene en la orilla del camino para librarte de una tragedia en la ruta. Alejandro tenía 35 años y trabajaba como asistente administrativo en una pequeña empresa del interior desde hacía 10 años. El salario era bajo y apenas alcanzaba para mantener a su esposa Laura y a sus 2 hijas, Camila, de 8 años, y Valentina, de 5. Vivían en una casa alquilada, sencilla. No había lujos, pero sí amor. Alejandro soñaba con darles una vida mejor a sus hijas. Quería que estudiaran en una buena escuela, que tuvieran oportunidades que él nunca tuvo, pero con ese sueldo era imposible. Por eso enviaba currículums, hacía entrevistas y lo intentaba una y otra vez. Y siempre escuchaba la misma respuesta: no. Hasta que un día, el teléfono sonó. Señor Alejandro, su currículum nos interesó. Queremos invitarlo a una entrevista para el puesto de coordinador administrativo. Alejandro casi dejó caer el celular. Coordinador, salario triple. Seguro médico, beneficios. Era todo lo que había soñado. La entrevista quedó agendada para el viernes a las 9 de la mañana en una gran empresa de la capital. Laura estaba radiante. Amor, esta es nuestra oportunidad. Siento que va a salir bien. Las niñas celebraron sin entender del todo, pero felices de ver a su padre esperanzado. Alejandro se preparó como nunca. Estudió sobre la empresa, practicó respuestas, compró una corbata nueva con el poco dinero que tenían. El jueves por la noche dejó la ropa lista, imprimió el currículum y programó 3 alarmas. Saldría a las 6 de la mañana para llegar con tiempo. El viaje duraba 1 hora y media. Antes de dormir, Laura rezó con él. Dios va a abrir esta puerta. Alejandro la abrazó. Por primera vez en años, sentía que algo bueno estaba por pasar. El viernes, el despertador sonó a las 5. Alejandro se levantó, se duchó, se vistió y acomodó la corbata. Laura preparó café. Él besó a su esposa y a sus hijas, que aún dormían. Vuelvo con buenas noticias. Subió a su auto viejo, un sedán de 15 años, pero siempre fiel. Encendió el motor y tomó la carretera. El sol comenzaba a salir. Pensó, hoy mi vida cambia. Pero 20 minutos después, el auto empezó a hacer un ruido extraño. No. Ahora, el ruido aumentó, humo salió del capó. Alejandro frenó y se orilló. Abrió el capó y el humo subió espeso. No hacía falta ser mecánico, el motor había muerto. Mirou o relógio 6:20. La entrevista era às 9. Estaba demasiado lejos. No había forma de llegar. Llamó a la empresa. Buenos días. Tengo entrevista a las 9, pero mi auto se averió en la carretera. ¿Podemos reprogramar? La respuesta fue fría. Las entrevistas no se reprograman. Si no asiste, se considera desistimiento. La llamada terminó. Alejandro llamó a Laura. El auto se rompió. Perdí la entrevista. Ella intentó calmarlo. Tranquilo. Dios sabe lo que hace. Alejandro explotó. Dios. Dios nos quitó nuestra única oportunidad. Y colgó. Se sentó en el suelo, al lado del auto, y lloró. Los autos pasaban a toda velocidad
Nadie se detenía. Se sentía el hombre más desafortunado del mundo. Miró la hora 8:30, 9. La entrevista estaba ocurriendo sin él a las 9:15. El celular sonó. Era Laura. Alejandro. Estás viendo las noticias. ¿Qué noticias? Abre el noticiero. Ahora, Alejandro miró la pantalla y se quedó helado. Explosión en edificio comercial de la capital deja decenas de heridos. La dirección. Era la de la empresa, exactamente donde debía estar. Leyó temblando. La explosión había ocurrido a las 8:50 de la mañana. 10 minutos antes de la entrevista. El edificio estaba lleno. Había muertos y muchos heridos. Alejandro soltó el celular. Si hubiera llegado, estaría en el ascensor o en la sala de espera, estaría allí. Cayó de rodillas en la carretera entre lágrimas. Ya no era rabia, era alivio, era terror, era gratitud. Dios mío. Gracias. El auto no se averió por mala suerte. Se averió porque Dios lo detuvo allí, lejos del edificio, lejos de la explosión, lejos de la muerte. Cuando llegó la grúa, el conductor lo encontró rezando. Todo bien. Alejandro sonrió, con los ojos rojos. Perfecto. Mi auto se averió y me salvó la vida días. Después, se confirmó la tragedia. La sala de espera donde Alejandro estaría fue una de las más afectadas. Si hubiera llegado, no habría sobrevivido. Alejandro nunca volvió a quejarse de autos averiados ni de retrasos. Meses después consiguió otro trabajo. No era el soñado, pero estaba vivo. Vivo para abrazar a sus hijas. Vivo para besar a su esposa. Hoy dice, Dios no me dio el trabajo, me dio la vida. Y tal vez tú también hayas tenido un contratiempo, un retraso, algo que salió mal. Pero, YC, ¿no fue mala suerte? ¿Y si fue Dios deteniéndote donde no debías estar? No todo problema es castigo. A veces, es protección disfrazada.